Entramos a la parte de diagnóstico de la disfunción temporomandibular. Lo que nosotros buscamos lograr es el diagnóstico de certeza de la disfunción temporomandibular. Esto se va a establecer en base a 4 puntos fundamentales. Estos 4 puntos son, primero, la historia clínica. Debemos confeccionar una correcta historia clínica. Segundo, realizar un examen clínico adecuado. Tercero, realizar exámenes complementarios, dentro de los cuales es muy importante el examen radiológico de la ATM y cérvico-craneano. El cuarto componente para realizar el diagnóstico de certeza es el examen oclusal, que lo realizamos principalmente a través de un análisis de modelos. En este tema vamos a enfocarnos más a la parte de la historia clínica, el examen clínico y el examen radiológico, ya que el examen oclusal ha sido un tema que ha sido avanzado ampliamente en temas anteriores. Historia clínica. La historia clínica que se realiza para realizar un diagnóstico exacto de la disfunción temporomandibular tiene ciertas características. Las preguntas que están dentro de la historia clínica van más referidas a los trastornos que se presentan a nivel de la ATM. Como por ejemplo aquí podemos ver una imagen donde tenemos un extracto de la historia clínica que se utiliza para la disfunción temporomandibular, donde lo que tratamos de averiguar es si la persona presenta, por ejemplo, dolor ligamentoso, dolor retrodiscal, dolor capsular, dolor artrítico. Entonces, una historia clínica que es más específica, como se habrán dado cuenta, que trata de averiguar datos más acerca de los síntomas y signos característicos de la disfunción temporomandibular. Otros aspectos que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos realizando la entrevista de nuestro paciente es que debemos de pedirle que nos relate minuciosamente el problema que presenta, que nos relate los temores que siente y las expectativas que tiene. También tenemos que indagar si recibió algún tipo de tratamiento y, de ser así, tenemos que indagar qué tipo de resultados tuvo ese tratamiento que recibió. Durante la entrevista también es importante evaluar el estado psíquico que tiene el paciente, entender el grado de tensión que presenta en ese momento, y de esta manera vamos a poder determinar el grado de colaboración que vamos a tener por parte de él. Segundo pilar fundamental para el diagnóstico de certeza, el examen clínico. El examen clínico, para lograr el diagnóstico de certeza, a su vez va a estar compuesto por 3 partes. El primero es el examen del sistema neuromuscular ligamentoso. El segundo es el examen clínico de las articulaciones temporomandibulares. Y el tercero es el examen del sistema dentario. El examen del sistema neuromuscular ligamentoso vamos a evaluar la amplitud de la apertura bucal, la desviación de los movimientos de apertura y de protrusión, si existe dolor a la palpación muscular, controlar si existen algunas cefaleas idiopáticas y hacer un análisis del espacio libre interoclusal. Al realizar el examen clínico de las ATMs, buscaremos si existe algún tipo de dolor y haremos una auscultación de la ATM para poder determinar si existe algún ruido. En el examen del sistema dentario, principalmente trata de analizar la discrepancia entre oclusión en relación céntrica y la oclusión habitual, analizar el acoplamiento anterior y ver la presencia de facetas parafuncionales.
el examen del sistema neuromuscular ligamentoso. Primeramente haremos un examen de la apertura bucal. Le pediremos al paciente que realice una apertura bucal y tomaremos una regla milimetrada con la cual mediremos la amplitud que tiene la apertura bucal del paciente. Y al tomar las medidas, si observamos o determinamos que la persona tiene una apertura máxima de más de 45 milímetros, podremos diagnosticar esto como una hipermovilidad. En cambio, si presenta una apertura de menos de 35 milímetros, lo diagnosticaremos como una hipomovilidad. También tenemos que observar lateralmente el componente de rotación condilio inicial si está normal o alterado. Esto se refiere a que externamente, cuando la persona está realizando la apertura bucal, y mejor si hacemos la palpación a nivel del cóndilo del temporal, del cóndilo de la mandíbula en su polo externo, tenemos que observar que cuando está iniciando el movimiento de apertura en su primera fase, se realice solamente un movimiento de rotación. Y ya cuando está entrando la segunda fase de apertura máxima, ya el movimiento sea uno de rototraslación. Entonces, si observamos que esto está así como lo hemos descrito, entonces podemos ver que no hay alteraciones de ese nivel. Pero en muchos casos vamos a ver que existe alteración en este componente a nivel de la ATM, lo cual podemos percatarnos solamente a través de observar detalladamente o palpar esta parte de la ATM, del polo externo del cóndilo de la mandíbula. Otro aspecto que tenemos que ver en el paciente cuando realiza la apertura bucal es observar si el paciente está temeroso. Si observamos una sensación de miedo en el paciente cuando le pedimos que abra la boca, ya nos daremos cuenta que presenta molestias al realizar la apertura bucal. Al finalizar el examen, si el resultado es una hipermovilidad, podremos darnos la idea de que existe una tensión al nivel de los ligamentos, se está perdiendo, lo cual a su vez va a causar una pérdida de la cohesión interna de los elementos de la ATM. Entonces esto nos indica que hay un problema ligamentoso. En cambio, si existe una hipomovilidad, es una respuesta a un problema muscular o también de la cápsula o del disco articular. Entonces, dependiendo cuál es el problema que tiene el paciente, ya nos está indicando qué componente está alterado. Una vez que el paciente ha llegado a una posición de apertura máxima, tenemos que nosotros introducir nuestros dedos y forzar la apertura, así como observamos en la imagen. Si al forzar la apertura del paciente notamos que hay un tope rígido e inextensible que ya no se puede abrir más, esto nos indica o nos confirma de que el problema es a nivel ligamentoso. Pero en cambio, si al forzar la apertura vemos que hay una cierta elasticidad y existe un pequeño aumento de la apertura, tenemos que ya nos vamos a dar la idea de que el problema es de tipo muscular. Vamos a también analizar las desviaciones del movimiento de apertura y de protrusión. Esta observación es una hipomovilidad unilateral y significa que existe una alteración muscular o ligamentosa. Cuando hay una desviación de la mandíbula en un movimiento de protrusión o de apertura, ya nos da una idea de que hay un problema a nivel ligamentoso o a nivel muscular. Ejemplo,
Si al abrir la boca de la mandíbula observamos que se desvía hacia el lado derecho, esto nos da una idea de que hay un problema en la contracción del músculo pterigoideo externo, pero del lado contrario, que no está contrayéndose adecuadamente. También nos indicaría que existe una alteración a nivel del disco o de la cápsula articular del mismo lado, que estaría bloqueando el recorrido de este cóndilo de dicho lado y produciendo la desviación hacia el mismo lado. Entonces, la desviación de la mandíbula durante la apertura bucal puede tener una de estas dos causas. El resto del examen clínico nos va a ir orientando mucho más sobre cuál es la causa exacta que está permitiendo esta desviación de la mandíbula. Tercer componente que vamos a estudiar en el examen clínico músculo ligamentoso es el dolor a la palpación muscular, para lo cual tenemos que diferenciar un problema muscular de un problema ligamentoso. En los pacientes con disfunción temporomandibular hay una hiperactividad muscular y es casi una constante. El examen muscular debe realizarse de forma ordenada y de forma sistemática, tomando en cuenta lo siguiente. Antes de iniciar, tenemos que determinar el umbral del dolor que tiene el paciente. Para esto, realizamos una presión bilateral con nuestros dedos pulgares sobre la zona mastoidea del paciente y vamos haciendo una presión poco a poco, aumentando la intensidad, y cuando el paciente nos refiera que ya siente un dolor, una molestia, nosotros ahí determinaremos a qué grado de presión el paciente presenta su umbral doloroso. Una vez obtenido este dato, recién empezamos a realizar la palpación de los músculos, para lo cual el operador debe colocarse por delante del paciente y mejor en la parte central. Y también debe realizarse la palpación de forma bilateral. Toda palpación debe hacerse en forma bilateral y con el profesional, como decíamos, cerca de la línea media del paciente. Se debe analizar la irradiación del dolor en aquellos músculos que más comúnmente se hallan afectados y que por sus síntomas nos interesa para el diagnóstico diferencial. Primeramente iniciaremos con la palpación del massétero. La palpación del massétero es para determinar el grado de miositis, es decir, de la inflamación que puede presentar uno de los dos fascículos, ya sea el fascículo superficial o el fascículo profundo. Y dependiendo cuál de los fascículos esté afectado, podemos también relacionarlo con el tipo de bruxismo que el paciente presenta. Por ejemplo, en el bruxismo céntrico, el más afectado es el fascículo superficial, y en el bruxismo excéntrico, el más comprometido es el fascículo profundo. En esta parte cabe recalcar o aclarar que el bruxismo céntrico se caracteriza por ser aquel bruxismo en el cual la persona presenta una presión, realiza una presión de las piedras dentarias, pero sin realizar un desplazamiento excéntrico durante las crisis del bruxismo. En cambio, cuando el bruxismo es excéntrico, si la persona podemos darnos cuenta que hace un frotamiento de las piedras dentarias superiores contra las inferiores, y esto va a causar un desgaste
o una atrición en toda la superficie dentaria del paciente. La palpación, para palpar el fascículo superficial, se debe palpar en aquella parte donde se da la inserción superior y la inserción inferior, tomando con el dedo índice y el dedo pulgar el cuerpo del fascículo. En caso de palpar el fascículo profundo, se usa una maniobra combinada intrabucal y extrabucal, para lo cual colocamos el dedo pulgar por el lado externo de la boca y con el dedo mayor en el vestíbulo bucal a la altura del carrillo, tratando de ubicar la posición de dicho músculo. El diagnóstico diferencial se va a establecer de acuerdo con la irradiación que tiene dicho dolor. El fascículo superficial se irradia al área de las molares superiores e inferiores. En el fascículo profundo se irradia cerca al oído y en la zona del tragus, es decir, cerca de la ATM. Por tanto, tenemos que prestar mucha más atención en este caso si es que estuviera afectado el fascículo profundo. La palpación del músculo temporal. Cuando hacemos la palpación de este músculo, lo realizamos en el área temporal anterior y en el área temporal posterior. La palpación debe ser muy cuidadosa porque puede ser muy doloroso, en especial si existe algún tipo o algún grado de edema en esa zona. Se debe distinguir que en el caso del bruxismo céntrico van a estar más afectados los fascículos anteriores y en el fascículo excéntrico o en el fascículo excéntrico, en el bruxismo excéntrico, los más afectados serán los fascículos medios y posteriores. El dolor que se produce cuando palpamos este músculo se va a irradiar generalmente a los dientes del maxilar superior. Las miositis o inflamaciones de este músculo temporal se asocian a cefaleas de causa desconocida, siendo un síntoma infaltable. Vamos a pasar ahora a la palpación del músculo pterigoideo externo. La palpación de este músculo es clave para para diagnosticar alteraciones de la oclusión y de la ATM, debido a esa función característica que tiene este músculo de adelantar la mandíbula para conseguir la oclusión habitual. Con mayor facilidad entra en un estado de espasmos o de miositis. La palpación se los realiza por vía bucal, se coloca el dedo índice en la zona más alta y posterior de la tuberosidad del maxilar, cerca de la inserción anterior del fascículo inferior. Podemos palpar también en forma externa su inserción posterior en la zona del cuello del cóndilo. No se distingue entre el fascículo superior y el fascículo inferior. Con su estimulación, el dolor se va a irradiar a la zona de la articulación y a la zona anterior del arco cigomático. Entonces, este músculo, cuando está afectado, generalmente el dolor se va a irradiar a nivel de la zona periarticular. Como cuarto aspecto del examen clínico, hasta esta parte, tenemos que también tocar en cuenta el control de las cefaleas idiopáticas. Estas cefaleas idiopáticas son síntomas asociados con el espasmo muscular del temporal, del trapecio y en algunos casos del esternocleidomastoideo.
El conocimiento de los distintos tipos de dolores que ya hemos analizado, esto en la primera parte avanzado, las migrañas, las arteritis, neuralgias, etcétera. Es importante recalcar que debe haber un conocimiento profundo de estos tipos de dolor a nivel cráneo cervicofacial y además el examen clínico muscular que ya realizamos, juntamente con el conocimiento de estos diferentes tipos de dolor, nos va a permitir realizar una correcta clasificación de estos síntomas como un elemento de diagnóstico que va a ser de gran valor en la disfunción temporomandibular. Otro aspecto que tenemos que analizar en el examen clínico es la magnitud del espacio libre interoclusal. El espacio entre los dientes superiores e inferiores cuando se halla en reposo. Cuando existe un equilibrio entre los músculos elevadores y depresores, generalmente la mandíbula va a estar en un estado de reposo y en la cual va a haber este espacio libre interoclusal, que es en el gráfico podemos observarlo con estas líneas punteadas. Cuando este espacio libre interoclusal se determina clínicamente, generalmente tiene una magnitud menor que cuando lo determinamos mediante una electromiografía. Esta diferencia es mayor en presencia de las interferencias oclusales o cuando hay una presencia de tensión psíquica, en cuyo caso sí o sí hay una reducción clínica del espacio libre interoclusal. La disminución de este espacio libre interoclusal generalmente se va a asociar con varios cambios posicionales y a veces dolorosos a nivel de la ATM. Como segundo componente del examen clínico tenemos el examen clínico de las ATMs. Cuando hacemos el examen clínico de las ATMs vamos a realizar un examen del dolor, si existe dolor a nivel de la ATM cuando realizamos la palpación. Hay dos formas de realizar la palpación. Podemos realizar una palpación desde el meato auditivo, la cual se realiza de frente al paciente y apoyamos los dedos meñiques contra la pared anterior del meato auditivo externo y observamos que si el paciente al realizar esta palpación le pedimos que realice movimientos de apertura y de cierre y debemos de observar la ubicación del cóndilo durante dichos movimientos. Es posible que podamos percibir un deslizamiento distal posterior en algunos casos cuando exista alteración. También tenemos que determinar la suavidad o la irregularidad durante los movimientos que le hemos pedido al paciente que realice. El dolor en esta área nos indica la presencia de trastornos patológicos articulares, es decir, periartritis o alteraciones en los ligamentos. La segunda técnica para palpar y determinar si existe dolor a nivel de la ATM es la palpación externa. Debe distinguirse las distintas áreas del cóndilo y lo que generalmente vamos a hacer la palpación a través de esta técnica es del polo externo del cóndilo de la mandíbula y el cuello del cóndilo. Estas dos partes son las que podemos hacer palpación. Si existe dolor cuando hacemos la palpación del polo externo, eso nos va a dar una pauta de que existe algún tipo de alteración
al nivel de los ligamentos. En cambio, si el dolor se presenta cuando hacemos la palpación del cuello del cóndilo, esto está relacionado con alteraciones musculares a nivel de la altura de la inserción del músculo pterigoideo externo. Como segundo examen de las ATMs tenemos la auscultación de las ATMs. Esto lo realizamos con un estetoscopio y también le pedimos al paciente que realice movimientos de apertura y de cierre, y lo que vamos a determinar es si existen ruidos a nivel de la ATM. El primer tipo de ruido que podemos encontrar son los chasquidos. Los chasquidos o clicking articular es producto de la reposición del disco que se encontraba adelantado en la posición de cierre y que retorna a su posición por encima del cóndilo al realizar la apertura. Es decir, este chasquido generalmente se va a presentar cuando el disco está en una posición inadecuada, cuando hay una subluxación, cuando existe una posición adelantada del disco, como acá por ejemplo vamos a ver a través de un video para poder ubicarnos mejor en qué casos existe este tipo de ruido articular, que son los chasquidos. Miren por ejemplo en este video podemos observar cómo el disco está en una posición adelantada, hay un desplazamiento discal anterior. Originalmente debería ubicarse en esta zona, pero el disco en este caso está adelantado y el cóndilo está más en relación con la zona retrodiscal, con el tejido retrodiscal, y de tal forma que cuando hacemos el movimiento de apertura lo que sucede es que va a ocurrir un ruido característico que es el chasquido debido a este adelantamiento o a este desplazamiento que tiene el disco, que no está en su posición original. Entonces ese chasquido es como el ruido que podemos realizar cuando hacemos un golpeteo con dos dedos. Aquí por ejemplo también tenemos un ruido, lo voy a reproducir para que más o menos se den cuenta cómo es ese ruido que tenemos que percibir cuando usamos el estetoscopio. Esta es la crepita, un momentito por aquí, hemos adelantado. Aquí está, este es el chasquido. A ver, uno más, vamos a ver. Ese es el ruido que es característico del chasquido. El segundo ruido es la auscultación de la ATM, es determinar si existe lo que es la crepitación. La crepitación es un ruido articular característico que lo podemos comparar al ruido que se produce cuando, por ejemplo, caminamos sobre un suelo pedregoso. La presencia de la crepitación es un pronóstico que también es muy diferente a lo que podríamos tener en caso de que exista el chasquido. Cuando existe la crepitación, ya nos está indicando de que hay destrucción de los elementos articulares a nivel de la ATM, lo cual generalmente se produce en una osteoartritis degenerativa. En este caso no solamente estarían comprometidas las estructuras ligamentosas, sino también ya las estructuras óseas, musculares, vasos y nervios ya están comprometidos cuando detectamos lo que es la crepitación. Entonces, ¿cómo suena la crepitación cuando hacemos la auscultación? Escuchemos por favor.
Ese ruido entonces es lo que podemos detectar cuando hacemos la auscultación en caso de que exista una crepitación. Y eso ya nos está indicando qué tipo de alteraciones presenta esta articulación. Pasamos al tercer componente del examen clínico, que es el examen del sistema dentario, que básicamente consiste en el examen oclusal sobre modelos. En esta parte no vamos a profundizar mucho porque ya lo hemos tocado en varios capítulos anteriores, pero el valor diagnóstico de esto es relativo, ya que va a depender del grado de alteración muscular, particularmente que presenta el paciente. Lo que tal vez más podríamos enfatizar en esta parte es que tenemos que hacer un estudio de la relación céntrica, la que a veces se encuentra afectada en los pacientes con disfunción temporomandibular, para lo cual analizamos todos estos puntos que se los realiza cuando realizamos el análisis de modelos. Entre ellos destaca la discrepancia entre oclusión habitual y oclusión en relación céntrica. Esto generalmente se va a deber a causa de un potencial patológico, y es importante que cuando nosotros estamos determinando esta discrepancia, esta no sea mayor de 1 milímetro, ya que cuando sobrepasa los 1 milímetros, esto puede causar daños en los tejidos articulares. Como tercer componente o pilar para realizar el diagnóstico de certeza, se encuentra el examen radiológico de la ATM y el examen cérvico-craneano. El examen radiológico de la articulación temporomandibular generalmente lo realizamos a través de una radiografía lateral oblicua transcraneana. También podemos utilizar unas artrografías, y los exámenes más modernos y que nos proporcionan imágenes mucho más nítidas de la articulación son las tomografías computarizadas y la resonancia magnética. Generalmente para un práctico general o un rehabilitador, la radiografía lateral oblicua transcraneana más el examen clínico va a ser suficiente para que realice su diagnóstico. Pero cuando el profesional no tiene mucha experiencia en analizar las radiografías laterales de cráneo, vamos a encontrar varias dificultades debido a la complejidad de las estructuras articulares y a la superposición que éstas sufren por las diferentes imágenes que se van reflejando en la radiografía. También tenemos que tomar en cuenta que estamos viendo solamente la imagen en un plano bidimensional de estructuras que son tridimensionales. Y esto constituye una limitación que nos va a impedir realizar muchas veces, si no tenemos una experiencia clínica, nos va a dificultar realizar el análisis radiográfico. El examen radiológico de la articulación temporomandibular, a pesar de las desventajas que hemos citado, es de suma importancia en el diagnóstico de la disfunción temporomandibular. Y las tenemos que tomar de manera sistemática, porque nos van a servir para ratificar información que ya hemos ido recabando durante el examen clínico y durante la historia clínica. Y a través de este examen radiológico muchas veces vamos a descartar ciertas informaciones que hemos ido acumulando o confirmar algunas alteraciones que ya habíamos ido viendo. Habitualmente la radiografía vamos a pedir que se tomen 3 posiciones: una radiografía en oclusión habitual, una radiografía en posición de reposo y una radiografía en apertura máxima. En muchos casos
le pedimos al radiólogo una cuarta radiografía, utilizando las laminillas de Len y de Long y de Oinjik, confeccionado para tal efecto que nos permita observar la posición de oclusión en relación céntrica. Entonces, estos elementos, que son las laminillas de Long o el jig, que está confeccionado con acrílico, son elementos que nos permiten realizar una desprogramación neuromuscular en el paciente para poder permitir que su mandíbula se pueda acomodar a una posición de relación céntrica. En la interpretación de la radiografía transcraneana sana, lo vamos a realizar en boca cerrada y en apertura máxima. En boca cerrada lo que tenemos que comprobar, acá por ejemplo vemos las radiografías con boca cerrada y tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Tenemos que comprobar que no existan áreas con modificaciones, primero en la cortical de los tejidos óseos, tanto de la mandíbula como del temporal, y también tenemos que ver que no esté modificada la densidad del trabeculado óseo. Es muy útil en esta parte realizar un trazado en papel de calcar sobre las radiografías para poder hacer un análisis mucho más detallado. También tenemos que analizar la radiografía en apertura máxima. Acá tenemos el cóndilo derecho, la articulación derecha e izquierda en una posición de apertura máxima. En esta parte tenemos que analizar el recorrido que realiza el cóndilo desde la posición de cierre hasta la apertura máxima, en la cual el cóndilo de la mandíbula se enfrenta con el cóndilo del temporal. El ángulo de esta pared posterior de la eminencia también tenemos que observarlo, y el espacio entre el cóndilo y la eminencia en la posición de apertura máxima. Este espacio también tenemos que analizar cuánto mide, si está presente, si está muy comprimido, tenemos que también anotar eso. Cuando hacemos la interpretación de radiografías de ATM en las cuales ya existen alteraciones funcionales, en este caso tenemos una imagen de un desplazamiento discal. Las estructuras articulares no deben presentar modificaciones. Tenemos que tomar en cuenta eso. Tenemos que ver que las corticales óseas estén conservadas, el trabeculado óseo también esté conservado, que no existan deformaciones en la morfología de los tejidos y lo que sí podemos observar es un desplazamiento discal. En este caso, esto interpretamos como alteraciones funcionales. Tenemos que observar la posición del cóndilo con respecto de la cavidad glenoidea y de la eminencia articular del temporal. En estos casos es fundamental establecer una comparación con los datos que hemos obtenido en el examen clínico para ir corroborando ciertos hallazgos que habíamos hecho o ir descartando algunos hallazgos. Tercero, también tenemos que ver que en la interpretación de las radiografías de las articulaciones que ya tienen problemas estructurales, en este caso podemos hallar alteraciones de tipo estructural en las artritis traumáticas por microtrauma oclusal, y también podemos hallar alteraciones estructurales en las osteoartritis degenerativas o artritis deformantes. La artritis traumática generalmente se va a producir por un trauma, en este caso, por ejemplo,
tenemos aquí una fractura a nivel del cuello del cóndilo. Y la osteoartritis o artritis degenerativa deformante por microtrauma oclusal generalmente va a ser unilateral. En este caso ya va a haber alteraciones en la cortical ósea, alteraciones en la forma del cóndilo, y lo mismo ocurre en la artritis reumatoidea, pero la diferencia con respecto a la artritis por microtrauma oclusal es que en la artritis reumatoidea están afectadas ambas articulaciones y además también vamos a ver alteraciones en otras articulaciones del organismo. Eso nos permite realizar un diagnóstico diferencial. B. Tenemos el examen cráneo-cérvico-mandibular. Entonces, en esta parte no solamente debemos de analizar la parte cráneo-cervical, también tenemos que analizar la parte cervical, no solamente tenemos que analizar la parte cráneo-facial, sino también tenemos que analizar la parte cervical. Una vez que hemos realizado los exámenes clínicos, oclusales y radiológicos, tenemos que ampliar nuestra óptica de trabajo y considerar todo el sistema cráneo-cervical y determinar la estabilidad ortostática sobre la columna vertebral. Es decir, tenemos que determinar si el cráneo, la cabeza y la cara están correctamente posicionadas sobre el cuello del paciente, si tiene una posición, una orientación adecuada. En estos casos, tenemos que analizar si existe un equilibrio muscular de la cabeza y del cuello. Y tenemos que interpretar los síntomas relacionados a modificaciones de las relaciones cráneo-cervicales, las cuales pueden ser que exista una rotación posterior, una rotación anterior, una compresión de las vértebras cervicales. La rotación posterior generalmente se caracteriza porque el paciente presenta su cabeza inclinada hacia la parte de atrás. Cuando está en una posición de reposo, tiene la cabeza inclinada hacia atrás, y en esta rotación posterior generalmente el espacio suboccipital va a estar reducido cuando analizamos una radiografía lateral de cráneo. También podemos observar que en este caso una retrusión mandibular, y esto va a favorecer un contacto entre las piezas posteriores. En estos pacientes generalmente no va a estar muy desarrollado el maxilar inferior. La segunda tipo de posición que podemos encontrar en este examen es que el paciente presenta una rotación anterior, es decir, que su cabeza esté inclinada hacia la parte anterior. En este caso vamos a ver un espacio suboccipital amplio, vamos a observar que existe una protrusión mandibular y generalmente en este caso van a haber contactos a nivel de los dientes anteriores. Y la tercera variante que podemos observar en este examen es que exista una compresión de ciertas vértebras cervicales. Si esta compresión se presenta entre la primera y la cuarta vértebra cervical, vamos a observar que hay dolores que se irradian hacia la parte craneal, a nivel del oído, a nivel del tejido periarticular. En cambio, cuando están afectadas las vértebras cervicales desde la cuarta hasta la sexta vértebra cervical, los dolores se van a irradiar a nivel de los hombros.
Y con todos estos análisis que hemos realizado, podremos dar nuestro diagnóstico definitivo. Una vez completados sus 4 partes del diagnóstico de certeza, tendríamos que saber si el problema es de origen articular, o es de origen oclusal, o es de origen muscular, o es de origen cráneo-cervical, o podría ser una combinación de alguno de ellos. De tal forma que podemos clasificar dentro de uno de los siguientes 3 grupos de alteraciones de la ATM. A saber, podemos clasificarlo como alteraciones reversibles, como alteraciones parcialmente reversibles o como alteraciones irreversibles. Y de acuerdo al tipo de clasificación que hayamos dado y viendo qué componentes están afectados, podremos establecer un plan de tratamiento adecuado y efectivo. Bueno, de esta manera finalizaríamos este tema. Les agradezco mucho por su atención y en otra oportunidad estaré explicando otro tema.